Bien, corresponde este espacio para las preguntas. A cualquiera de los tres expositores están, así que solo es levantar la mano. Bien, un micrófono, si se le puede acercar a uno, dos. Ahí primero él. Sí. Uno, dos, tres. ¿Aló? Sí. Tres. Cuatro. Hola, hola. ¿Comienza? Hola, hola. ¿Cuál es el primero? Sí, comienzas tú, No. pero a quien quieras, por eso están todos acá. Sí. Tengo una pregunta para cada uno. Una era para José Luis, pero no está. Así que se la voy a hacer al representante en Chile de... Bueno, la primera es para Eduardo y se refiere a que, dado que el plan de erradicación de la silicosis se inaugura el 2009 y ya llevamos 14 años, y vemos que los tiempos de latencia de la enfermedad pueden ser 5 años, 10 años, en fin, quería preguntarte si ustedes han visto algún efecto en la salud de las personas que están en nivel 4, 3, 2 y 1. Porque los límites, la idea de esos límites establecidos, de esos cortes, es que esos límites estén basados en parámetros de la salud, no en parámetros de la higiene como en sí misma, sino que si eso tiene o no efecto en la salud de las personas expuestas. Esa es la primera. La segunda para el representante de José Luis en Chile. Para Cristian A. ¿Te contesto el tiro? No, la quiero hacer las tres para no tardar mucho tiempo con el micrófono. La tercera es si nosotros nos podríamos conseguir las simulaciones que se han o los cálculos que se han hecho con ese software en cualquier otro país, la gente que lo esté utilizando, para tener una idea de qué valores se encuentran para distintos agentes en los puestos de trabajo. Que muchas veces es lo que no obtenimos cuando nosotros solicitamos, por ejemplo, a las mutuales acá en Chile. Y para Karen, quería preguntar si ustedes tienen ya algunas estimaciones hechas en el laboratorio respecto de algunos parámetros biológicos que ustedes estén permanentemente o que lo hacen. Esa es. Gracias. Sí, mira, para responderte, David, gracias por la pregunta. Mira, que es buena. Nosotros desde el año 2012 a la fecha hemos visto que han ido disminuyendo la cantidad de casos de enfermedades de silicosis. Por ejemplo, el año 2022 hubo un caso. Cuando yo llegué hace 18 años, habían 15, 16 casos por año. En la andina había muchos más. Entonces, en la división andina. Pero ahí se hizo una muy buena gestión y se han disminuido. Entonces, si tú me dices, ¿hay una correlación entre el personal expuesto y la enfermedad? Sí, hay. De hecho, nosotros estamos teniendo un caso, 2 casos anuales. Y ahora se nos están presentando otro tipo de prioridades desde el punto de vista de la salud ocupacional. Si tú me dices cuál viene después de la silicosis tiene una, digamos, tiene un impacto desde el punto de vista comunicacional y político, ¿ya? Pero luego, y está muy calladita y muy silenciosa, vienen todas las enfermedades musculoesqueléticas, que esas son hartos casos, hartos con respecto a uno. Nosotros, por ejemplo, tenemos 15, 20 casos de enfermedades musculotendinosas todos los años. Y luego, hipoacusia. Entonces, si tú me dices dónde habría que poner sin dejar de cuidar el tema de la sílice, porque si tú lo descuidas, es como los accidentes, vuelve a subir la tasa de frecuencia, vuelve a subir también la tasa de incidencia en la silicosis, hay que ponerla en esos otros dos ámbitos. Eso, David, no sé si te sirve la respuesta. Gracias, David, por la pregunta. Sí, bueno, respecto de obtener otros datos, yo creo que sí es factible, porque tenemos un convenio inclusive con el INS y ya con las personas del CN, del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria,
Así que habría que preguntarle. Yo creo que no deberían tener problemas. Igual ya el INS nos ha enviado información, nos enviaron datos también respecto cuando hicimos la publicación del particulado diésel y con eso pudimos tener más o menos ciertas características de lo que estaba ocurriendo allá. Pero yo creo que es bastante factible. Hola David. Respondiendo a tu pregunta, sí, nosotros en el laboratorio tenemos 4 o 5 metodologías que están ya con la incertidumbre estimada, que son el arsénico inorgánico, el mercurio inorgánico en orina, plomo en sangre y creatinina en orina. Esas son las metodologías que ya nosotros tenemos la incertidumbre estimada de esas mediciones. Bien, 2. 2, 3, 4, 5. Bueno, muchas gracias a los tres. Ahí yo creo que lo hicieron brillante. Pero me quedó una duda. Es una duda porque se hablaron de agentes químicos, pero vi que lo tratado tenía que ver más con partículas. Y se usaban ciclones. Entonces, porque se cambiaba el ciclón, digamos, o el cabezal de muestreo, de acuerdo aumentando los caudales para disminuir los tiempos. ¿Qué sucede si fueran gases, por ejemplo? ¿Se puede aplicar la misma metodología? Porque, no sé, pues si yo aumento tanto el caudal, obviamente no voy a capturar. No sé, es un tema técnico que quisiera consultarle si esto está definido solamente para material particulado, como lo que ustedes hablaron, o para todos los agentes químicos. Eso es, gracias. Gracias, Edith. Sí, es para todos los agentes químicos. Simplemente que en el caso de los gases y vapores, el caudal es mucho más bajo. Utilizamos reductores de caudal, pero se puede. En una próxima oportunidad tengo ejemplos con gas y vapores, que en el tenor de que estábamos hablando quise hacer de aerosoles. Pero sí, tenemos ejemplos con caudales más bajos, se determina, se asocia a un factor de ruptura, etcétera, pero también es similar. Inclusive para asbesto también se puede aplicar el criterio. Pero sí, se puede. 3. Hola, buenas tardes. Yo soy Cindy Varela, coordinadora de Antofagasta, de la Unidad de Salud Ocupacional de la Seremi de Salud. Quería hacerle una pregunta a Eduardo y ahí en realidad hacer una reflexión. Tremenda jornada, en realidad es un tema que estamos en este momento. Yo creo que hay que empoderarse en el tema de mediciones de agentes químicos y no solo quedarse en los protocolos de vigilancia que actualmente ha sacado el Ministerio. Y tener siempre dentro del énfasis el tema de que todo tiene mejoramiento continuo, por lo tanto la norma no es suficiente para poder proteger al trabajador. Y finalmente también pensar de que la enfermedad profesional en realidad es más difícil de controlar que un accidente de trabajo, como tú decías. El accidente de trabajo es puntual, yo mejoro la condición y la condición de riesgo se mejora y por lo tanto el trabajador o el grupo de trabajo no está expuesto. El dejar de hacer acciones en enfermedad profesional significa que si yo expuse a un trabajador, yo no puedo volver atrás. Y así de grave es. En realidad yo lo que expuse no lo puedo sacar, por lo tanto es importante darle esa mirada también al trabajo que estamos haciendo nosotros como higienistas y también responsables dentro de cada una de sus áreas en el tema, ya sea en la empresa, Estado o organismos técnicos como el Instituto, que en realidad ayudan mucho con este tipo de jornada. Eduardo, ¿cierto? Una consulta dentro de la exposición que hizo en relación al proceso que tienen para sensibilizar a los operadores, al área de operaciones respecto a los niveles de sílices que tienen. ¿Cómo incluyen en esta seducción a las empresas contratistas? ¿Ya? Si están incluidas y cómo y si es que de estos indicadores de las empresas contratistas también se le cobran a la superintendencia del área que está este contratista. Sí, mira, nosotros consideramos esta situación y qué bueno que lo pusiste ahí. Voy a ser bien sincero. Los organismos administradores de la mayoría de nuestras empresas contratistas usan una parte de la resolución 268 que dice tome a la persona con mayor exposición. Por lo tanto, toma una muestra después de un año que empezó a trabajar una empresa contratista. Eso es pan de cada día. O sea, si tú me preguntas de las... Juan Gabriel, son 150 empresas contratistas que tenemos en la división, ¿verdad, más o menos? Son 260 empresas contratistas, de las cuales 60 hacen mediciones.
pero hacen 60 mediciones, ¿no? ¿Por qué? Porque está esa parte en la resolución que les permite hacer la medición. Y qué bueno que Cristian, de aquí como organismo rectores y Patricio, de acá del ISP, que viene ahora la modificación del 594, es bueno que se exija que la medición representativa se haga con más mediciones, no solamente con una. Ahora, ¿cómo lo revisamos eso nosotros? Revisamos los protocolos de sílice, ruido, arsénico, TEMER, hipobaria, radiación ultravioleta, a través de un auditor de empresas contratistas. Y ese auditor de empresas contratistas está aquí Juan Gabriel Muñoz Moya. Y él revisa a través de una plataforma que las empresas cumplan con los protocolos. Y si no cumplen, se les pone una nota y se les ponen hallazgos. Y esos hallazgos se lleva toda una base de datos para ver el cumplimiento de esos protocolos y las brechas que se están generando, y después se controlan. Y eso, a través de nuestro reglamento especial de seguridad y salud ocupacional, es cobrable a través de lo que les duele a las empresas, que son multas, por ejemplo. Eso va a ser súper directo con la respuesta. Vamos a pedir especial celeridad porque ya estamos en el tiempo y quedan dos más. Sí, Celeridad a la solamente complementar, creo que es importante también dentro del trabajo que hacen ustedes partir también con las bases de licitación, porque también no es un tema no menor, porque como tú dices, esto tiene recursos, por lo tanto, higiene tiene que en este momento también ver qué sucede cuando se está licitando el contrato. Eso, gracias. Gracias. Entonces, 4, que está ahí atrás. Rápida la pregunta y corta y precisa la respuesta. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la instancia y hacer una consulta, un poquito contextualizando el gas radón que ingresa por vía respiratoria, ¿cierto? Y se desintegra en material particulado que es radiactivo. ¿Ya? Esto aumenta el riesgo al cáncer, un efecto estocástico de las radiaciones. Y considerando algunos puntos que tocó Cristian, como los criterios de multiexposición, el efecto aditivo, límites permisibles, niveles de riesgo versus periodicidad de las mediciones. Mi consulta sería, ¿qué se está haciendo respecto a la cuantificación de los niveles de radón en lo que ustedes se desempeñan? Patricio va a responder. Nuestra cartita bajo la manga. Mira, a pesar de que no estaba, digamos, en esta presentación, efectivamente desde hace ya alrededor de 3 años hemos estado realizando mediciones de gas radón en distintas faenas, principalmente minería extractiva metálica, tanto pequeña, mediana y gran minería, ¿ya? Y los resultados tenemos, ¿cierto? Digamos, algunos que son preliminares y debemos seguir continuando. ¿Por qué? Porque las evaluaciones que hemos realizado hasta el momento son ambientales, no son personales, ¿no? Así que necesitamos comprar un equipamiento que nos permita hacer evaluaciones de tipo personal, ¿no? ¿Ya? Eso es, digamos, lo que tenemos. No solamente el radón es preocupante desde el punto de vista que puede enfermar a las personas, sino que digamos que es un indicador temprano de un estallido de roca. ¿Qué significa un estallido de roca? Es como que esto colapsara completo y pueda atrapar a las personas. Entonces nosotros estamos estudiando en forma acelerada este punto y vamos a comenzar a tener más información para entregar, en este caso, a la investigación de las áreas. Eso. Muchas gracias. La última pregunta. Ahí viene el micrófono. Acá. Hola, Eduardo, ¿cierto? Bueno, yo soy Carlos Yáñez del Laboratorio de Toxicología Ocupacional. Entonces, mis preguntas van por ese lado, ¿ah? Algo ya contó Karen, pero mi pregunta va en función de las estadísticas que tú mismo entregaste. Dijiste 1.500 análisis de sílice al año, ¿no es cierto? Nosotros sabemos perfectamente, nosotros también subimos que aparte de los 1.500 análisis que ustedes hacen otros análisis más relacionados con otros agentes químicos. Entonces la pregunta que cae de cajón, porque tenemos también un vacío legal que solucionar, es ¿cómo seleccionan los laboratorios prestadores de servicios para ustedes? Porque, claro, ya nos quedó claro, tomar una muestra
no se toma así al azar, ¿no es cierto? Hay que tener ciertos parámetros, pero también esos parámetros tienen que mantenerse a la hora de hacer un buen análisis, porque no sacáis nada con tomar muy bien una muestra y hacer un pésimo análisis y viceversa. Hay un complemento. Entonces, ¿cómo, después de todas las molestias que tú nos señalaste para tomar las muestras y tener todo bajo control, seleccionan los laboratorios que le hacen las prestaciones de servicio? Y si efectivamente esos laboratorios cumplen con los estándares mínimos que hoy día se están requiriendo, pero que no están siendo considerados en algún documento formal. Bien, mira, voy a ahí sí, ahí aparece de nuevo. Nosotros, en base a las bases de licitación, nosotros cuando contratamos los servicios sacamos las bases técnicas, bases administrativas especiales y bases de contratación, ¿ya? Que son públicas y todos la pueden ver. De hecho, ahí está, colega, el RESO, el reglamento especial, y tú tienes que cumplirlo. Y ahí dice, debe cumplir los protocolos, ¿ya? Entonces, ahí están las bases de licitación. Respecto a eso mismo, dentro de las bases de licitación están las bases técnicas. ¿Y qué pedimos nosotros como empresa? En este caso está el jefe de la unidad de higiene industrial de Chuqui y yo también. ¿Qué se pone en eso? Se debe tener los laboratorios donde se analizan las muestras, tienen que participar con buen desempeño en las rondas de intercorporación del Instituto de Salud Pública. Si no, no pueden postular. Sí, exactamente. Yo cuando las empresas han... de hecho, yo he dejado empresas afuera porque no cumplen. Así de sencillo. O sea, aquí la normativa en Codelco está para cumplirse. ¿Pero por qué? Porque hay algo súper importante en lo que tú estás diciendo. Nosotros, los que trabajamos en higiene, si le vamos a ir a seducir al operador, tiene que ser con confianza. Que el dato está sobre una base sólida. Y para que eso esté sobre una base sólida, tiene que cumplir con la ronda de intercomparación de acá del Instituto de Salud Pública. Si no, no conversamos. Eso. Bien, muchas gracias por las preguntas. Por tiempo no hay posibilidad. Agradecerle de verdad a la gente que tuvo este espacio que es tan rico, incluso más que la presentación. Vamos a achicarlas a 5 minutos y vamos a dejar mucho más espacio para esto porque yo sé que mucha gente quería levantar la mano, así que mis disculpas, pero el tiempo apremia. Muchas gracias.